unos problemas de centro, de fondo, que adquieren una forma de abordarlos y que se ha compartido por las diferentes ciencias. Entonces, por ejemplo, cuando uno aborda la didáctica de las ciencias, ya no se habla de física, química y biología, sino se habla de ciencias en general. Y lo que se está haciendo de manera implícita ahí es que no solamente las formas de medición, las formas de construir ese conocimiento, hacerlo circular y de alguna manera validar, pues respondan a unos principios fundantes, a unas bases comunes que hacen que ese conocimiento trascienda las disciplinas, pero no trascendiéndola en términos de lo que hoy se consigue como la transdisciplinaridad, que resulta de la insuficiencia disciplinar, ¿no? Y del trabajo interdisciplinario, que hace que el conocimiento que se construya sea superior a las disciplinas, sino más bien en algo como lo que se está planteando aquí, ¿no? Algo así como una convergencia de ciertos saberes, ciertos conocimientos, que hace que se construya una forma de abordar los problemas desde el problema mismo y no desde la epistemología. Entonces, lo que uno puede observar en el programa, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es uno de los más fuertes, tiene más o menos unos 2.500 trabajos publicados con una cantidad de tesis doctorales en ese campo de epistemología de las ciencias. Lo que está tratando es justamente de acabar con el aislamiento disciplinario y con los campos disciplinares. O sea, ahí el concepto de física, química, biología se acabó. De hecho, uno no se doctora ni en didáctica de la física ni en la química, sino se doctora en didáctica de las ciencias, en general, incluidas las ciencias sociales. Ahí está también el tema de la interdisciplina y la transdisciplina. Exacto. Entonces, la interdisciplinariedad, pues se supone que en ese doctorado es un requisito sine qua non, no se puede trabajar. Pero el enfoque es eminentemente transdisciplinar, porque el enfoque, es decir, los problemas que se abordan y la forma como se pretende disolverlos, porque allá no se hablan de resolver un problema, sino de disolverlo. ¿Y cuál es la diferencia entre resolverlo y disolverlo? Que resolverlo significa que fue el problema y por tanto ya no se vuelve a plantear. En cambio, disolverlo significa que en ese contexto, en ese momento histórico, se aportó una solución, pero el problema puede estar vigente en otro contexto distinto. Entonces el problema sigue siendo problema, aunque se disuelva en un contexto en particular. Entonces, en esa perspectiva, ya el conocimiento que se produce necesariamente es transdisciplinar. O sea, no es entendido de la disciplina aislada, ni tampoco es de la interdisciplina, sino es un conocimiento completamente nuevo que tiene un estatuto completamente diferente y que por tanto permite disolver una serie de problemas que desde el aislamiento disciplinar era imposible abordar y resolver. Entonces, yo diría que esta propuesta, por ejemplo, de Michel Foucault, en el fondo lo que está buscando, y desde luego por eso es que se plantea desde la biología y desde la propuesta de Bertalanffy, de la teoría general de sistemas, porque en alguna parte Foucault, en algunos ensayos, toca eso muy general, pero lo que uno ve es eso, construyendo una lengua franca para poder comunicarse entre las diferentes ciencias y, por qué no, tener un presupuesto básico común, que necesariamente no será disciplinar, tampoco será interdisciplinar, más bien apunta a la transdisciplinaridad, algo profundamente nuevo que rompe con ese aislamiento disciplinar, pero también con la insuficiencia disciplinar, porque es que la transdisciplinaridad surge por la insuficiencia de las disciplinas, eso es claro, ¿ya? Entonces yo diría que la apuesta de Foucault va en esa dirección, y por eso no le apunta tanto al campo, sino a los intersticios, los bordes, los problemas del borde, los problemas de los límites, que es donde realmente existe una posibilidad de ver los problemas de manera distinta. ¿Sí? Yo lo vería de esa manera. No sé si el profe Oscar o el profe Carlos quiere aportar en ese sentido, que viene trabajando también en esa línea. Es un poco por ahí, ¿no? Incluso hemos discutido en el doctorado esa relación con la interdisciplina y la transdisciplina, viendo las insuficiencias que eso aún plantea, porque hablar de uno u otro de estos conceptos necesariamente nos remite a las disciplinas, o sea, sigue siendo un referente a la disciplina. Entonces, por eso hemos optado por esa idea del pensar crítico y de la crítica, que por supuesto tiene como uno de sus
fundamentos, las redefiniciones epistemológicas en los campos y las lógicas desde donde se va a abordar este trabajo de búsqueda de la verdad, ¿no? Nuestra verdad, esta verdad. Yo quería preguntar algo. Por ejemplo, hay un esfuerzo epistemológico muy grande que empezó en México y Argentina, pero que finalmente hay un profesor que se llama Pablo Guadarrama. Él es cubano. Yo soy muy amigo de él porque pues él trabaja ahí en Autónomo. Trabaja acá, sí, también trabaja acá, sí. Yo lo he visto. Pablo, pues, de alguna manera este tema de Leopoldo Sea, todos estos epistemólogos que hay aquí en latinoamericano. Sí, del pensamiento latinoamericano, está construyendo una epistemología digamos, muy confortable para poder trabajar los temas de nosotros. Pero desde Europa, decía él, esto no se puede ver así, no lo ven así. De hecho, cuando él iba a hacer su tesis doctoral, nos contaba que él iba a hacer sobre Hegel y el pensamiento de Marx y todas estas cosas. Pero dijo, no, pero mi proyecto iba más, después pensó, ese es un libro que voy a dejar ahí más, y hay gente que habla mejor el idioma ruso o alemán que yo, entonces mejor trabajo este tema. Y se metió en ese tema y ha tenido muchos contactos en México y me decía, mira, Manuel, pues de alguna manera ellos no quieren como respetar la epistemología del sur, ¿no? Y ese es un poco el problema que yo veo para esa concepción universal unificadora de la epistema. Porque yo pienso que más este doctorado debería buscar, y lo digo con mucho respeto, obviamente, autores como Leopoldo Sea, ese tipo de autores que en buena hora, digamos, han escrito bastante, ¿no?, sobre estos temas. El mismo Hugo Sotterman, creo que, y tienen apellido porque son emigrantes, Zemelman, ¿sí? Esas personas que trabajan la dialéctica ya desde una mirada del sur, es muy interesante. Yo hice 3 diplomados con Pablo sobre ese tema en la Autónoma cuando fui docente ahí, y es una cosa enriquecedora espectacular. Entonces yo digo, bueno, si estamos aquí en Colombia, en el sur, pues busquemos esa epistemología. Sí, lo que ocurre es que si uno va a los eventos, por lo menos en algunas universidades, no todas, que se dan en España, sí existe una resistencia muy fuerte en algunas de esas universidades y comunidades académicas en reconocer la producción latinoamericana. Una resistencia fuerte, y algunas manifiesta abierta y públicamente. Y dicen, sí, qué pena, pero sabes que eso dejémoslo después y discutimos por ahí en el café, porque eso le falta madurez, le falta una cantidad de profundidad, le falta recorrido, y no lo tienen en cuenta. Y a veces utilizan ejemplos que no dan lugar. Por ejemplo, hablar de construir una propuesta epistemológica para Latinoamérica o un pensamiento, a veces lo compara con decir cosas que no dan lugar a mi juicio. Por ejemplo, decir, o sea que los latinoamericanos se van a inventar una biología, se van a inventar una matemática. Entonces vamos a hablar de la matemática latinoamericana, física latinoamericana. No, la matemática y la física es una sola. El mismo debate se está llevando con la bioética. Por ejemplo, aquí Alfonso Llano fue el que se formó como primer bioeticista en Colombia, porque al venir de hacer su doctorado en la Gregoriana de Roma, en el avión se encontró con un bioeticista y empezó a hablar de estos temas, y el tipo, en vez de quedarse aquí, dijo, no, me tocó irme para Estados Unidos, allá donde nació la bioética, a estudiar esto. Y cuando viene, entonces viene con el pensamiento occidental, pero también la influencia americana, y crea la primera sociedad bioética de Latinoamérica, Alfonso Llano Escobar, jesuita. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ellos empiezan a ver que el traslado de la bioética latinoamericana y norteamericana a Colombia no resolvía los problemas latinoamericanos, porque los problemas latinoamericanos son otros, la forma de abordar el problema de Latinoamérica es otro, las necesidades son otras, entonces crearon que llaman la bioética latinoamericana. Pero esa bioética latinoamericana que ha venido cogiendo fuerza desde la Javeriana, desde la Universidad incluso del Bosque, una simbiosis funcional con la militar, ya empezó a tener fuertes contradicciones con Occidente, con Europa. Porque dicen, no, espere un momentito, es que cuando hablamos de lo que significa la bioética como campo disciplinar, como objeto de conocimiento, pues tiene un estatuto que no se va a modificar porque hay unos problemas latinoamericanos que no coinciden con los problemas necesariamente anglosajones o europeos. Entonces, ahí sí vemos que hay digamos, como un proceso en Latinoamérica fuerte, que crece, que se consolida,
no solamente en epistemología, sino en la historia, también en contar la historia, pero ha venido ganando terreno muy despacio. Y lo vamos a ganar lentamente porque pues es que nos llevan años de historia, de reflexión y de construcción y de formas de pensar en otras latitudes que todavía hasta ahora estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que nos comentaban en un congreso que hubo en Madrid, en la Autónoma, la Complutense de Madrid, sobre los trabajos latinoamericanos? Decían es que hay mucha discontinuidad, hay mucho salto. Y cuando hay esos saltos, pues se cogen atajos que no siempre están bien fundados. Entonces, por ejemplo, esa, digamos, crítica que se le hacen a algunas tesis doctorales en Colombia de que son ladrillos, grandes, huesos, son bloques de cinta, pues a veces son necesarias hacerlas en Europa para mirar que se conoce el recorrido de un campo de conocimiento. O sea, que el autor de la tesis hizo el recorrido por las formas de pensar o por las corrientes de pensamiento que han abordado un problema de esos, y por tanto ahora se atreve a plantear tal cosa que en Europa no se la pedirían a un alemán ni a un francés. ¿Por qué? Porque ellos se supone que desde los primeros momentos en que ingresa a una universidad, lo primero que estudia es la historia del pensamiento. Entonces, a pesar de que en Europa empezó a desmontarse, y en Estados Unidos, por ejemplo, las cátedras de humanidades, que Marta Nussbaum lo denuncia muy bien en su libro Sin fines de lucro, dice, sin creer que se hayan montado las humanidades, la Complutense de Madrid acabó de montar las humanidades, la Complutense de Madrid. Lo cierto es que hasta antes del Acuerdo de Bolonia, nadie podía doctorarse en Europa si antes no estudiaba historia del pensamiento. Y prácticamente cuando uno hacía la tesina, o sea, se candidatizaba a doctor, lo que había hecho era una monografía terrible del estado de la cuestión, y era desde las corrientes del pensamiento. En cambio, cuando miran trabajos acá, no encuentran ese recorrido, y entonces se plantean cosas que pueden resultar interesantes, pero que no se le ve el recorrido, lo que llaman ellos el estado de la cuestión o el estado del arte. Ahora, también se ha corrido el peligro que hay trabajos de grado, por ejemplo aquí en Colombia, o investigaciones, no necesariamente conducentes a un título, que se han quedado en el análisis del recorrido, es decir, no han sabido dónde cortar, y se quedan haciendo estado del arte y nunca lo terminan, porque siempre salen nuevas cosas. Entonces, yo diría que en el pensamiento latinoamericano ha venido ganando mucho espacio en Europa y en los Estados Unidos a través de la consolidación de comunidades muy fuertes, pero cuando uno mira por qué esa comunidad se consolidó, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que en todas ellas hay algo que es común, y es que todos han hecho la historia del pensamiento antes de plantearse como una propuesta alterna. Ninguno lo hizo sin haber hecho otro. Esa discusión pues no es una discusión solo latinoamericana, la discusión del pensamiento postcolonial y decolonial, que ha hecho aportes muy importantes en dos sentidos. Una, señalar los vicios coloniales del pensamiento eurocéntrico, que de todas maneras se nos sigue planteando como el referente, por ejemplo lo que tú acabas de reseñar, ¿no? O sea, si no se tiene un recorrido por el pensamiento occidental, no habría suficiencia del estado de la cuestión, porque se considera que es el núcleo del pensamiento occidente, el pensamiento moderno, ¿no? Pero ya los ejercicios que se han empezado a hacer, porque esa es una dimensión, ¿no? La otra es cómo se subordinó el pensamiento, los pensamientos locales de África, América Latina, Asia, subordinados, algunas veces no solo silenciados, sino exterminados. El epistemicidio del que habla Boaventura de Sousa. Otras maneras de conocer, otras cosmovisiones, otros fundamentos del pensar. Entonces casi que una obligación nuestra sería también no solo cómo nos comparamos con Europa, sino cómo reconstruimos. Ese recorrido habría que hacerlo en relación a nuestro pensamiento propio. Ha habido ejercicios, incluso en universidades en América Latina, incluso el gobierno ecuatoriano más recientemente, pero las que tiene Bolivia, las que hay en el Cauca incluso, ¿no? Que si bien tienen un énfasis en el pensamiento indígena, indigenista,
se plantean dentro de ese concepto de una epistemología del sur o epistemologías del sur, de las que habla Boaventura justamente. Boaventura desde el Foro Social Mundial ha impulsado experiencias muy ricas como la de su universidad de los movimientos sociales, para recuperar todo eso. Pero el debate entonces es mucho más allá. Hace unos años, por allá en los años 80, creamos varios profesores un grupo de investigación adscrito al Ministerio de Educación que lo llamamos Escuela de Pensamiento Latinoamericano, Nuestra América. Y ahí hicimos ese recorrido, que ahí nos encontramos con Guadarrama, que desde entonces está por acá, de la Universidad de Santa Clara de las Villas. Hicimos el recorrido, empezamos a hacer el recorrido, porque por ahí todavía se encuentran unos libros que su pregunta ¿hay filosofía latinoamericana? Sí, el pensamiento latinoamericano. Sí, hay filosofía latinoamericana porque la filosofía es alemana, pues. Sí. No puede ser una filosofía latinoamericana. Entonces, algunos latinoamericanistas contestaban, no, la filosofía latinoamericana es filosofía sin más. Filosofía. Pero es filosofía latinoamericana. Sí, claro. Claro que hay pensadores muy duros, Vasconcelos, el mismo Mariátegui desde el marxismo, por ejemplo. Pensadores muy serios. Y los contemporáneos, que también se ha ido creando un grupo de pensadores muy fuerte en todas las áreas. Buena parte están agrupados en Claxo, es la importancia de nuestra vinculación con Claxo, ¿no? Ese diálogo que podemos tener con Claxo ahí. Pero el debate apenas comienza en eso, y sobre todo en estas ciencias más, las ciencias de la vida, ciencias más duras, ¿no? Eso es una discusión más difícil, porque otra manera de irrumpir ahí es desde la perspectiva de la complejidad, del caos, que ya vimos aquí, una aproximación. Y en América Latina y en Colombia hay gente que ha trabajado mucho eso, ¿no? El caso de Carlos Eduardo Maldonado, por ejemplo, del Rosario. Pero hay otro grupo de gente alrededor de eso. Nuestro profesor Fernando Bravo fue de los primeros que estuvo en esos debates. El grupo de él trajo por primera vez aquí a Maturana y al francés, ¿cómo se llama? Francés de la complejidad. A Morán, sí. Y si uno ve el trabajo de Fernando Bravo, por ejemplo, recoge muchas cosas. Así ha habido hay una ya cierta tradición, digamos, de esa búsqueda que choca con la fuerza que tiene el pensamiento europeo, incluso el pensamiento europeo crítico. Entonces, como hemos dicho aquí, si es un pensamiento crítico de verdad, tendrá que abrirse a la crítica. Y habrá que hacer la crítica de Foucault y de Deleuze como en su matiz eurocéntrico, que no nos permite desde ahí abordar una cantidad de campos problemáticos que son de acá, situados. Eso es lo que insiste Perea, ayer lo planteaba, pensamiento situado, la investigación situada, y ahí ir construyendo con un principio que de pronto sí hay que reivindicar en esto, que es el de la incertidumbre. Es decir, no podemos tener en el corto plazo pues una cartilla, ni será ese un objetivo, método, la epistemología, que nos metemos en la misma. El problema es decir, el mismo problema. me parece que el problema de centro que se toca es hasta dónde es posible llegar a construir formas alternas de interpretar una realidad o de interpretar o asumir un problema complejo como este de las ciencias de la vida sin hacer ese otro recorrido. Es decir, por ejemplo, si nosotros miramos en quien se forma, por ejemplo, quien se forma en Derecho en Colombia y en cualquier país del mundo, pues arranca desde un piano, desde el consulto romano. Y de hecho, creo que uno es derecho que romano. Entonces, justamente toda esa historia, todo ese recorrido para formarse como jurista en cualquier país del mundo. Entonces, hay unas posiciones muy interesantes que incluso han surgido con respecto a propósito de la biojurídica, por ejemplo, la bioética, dice no,
No leamos eso porque nos contaminamos, nos viciamos, nos sesgamos. Partamos de los problemas y abordémoslos con los presupuestos que tenemos sin tocar esa historia. Ahora, ¿a qué ha llevado eso? En unos casos a unos planteamientos interesantes que eran impensados desde otras lógicas, pero también en el momento en que se proponen como alternativa de disolver problemas, pues han conducido a unos debates terribles que lejos de contribuir realmente han, digamos, sesgado más el problema. Entonces, bueno, me parece que la discusión había en un momento hay que darla, pero nosotros en esta universidad, para tocar un poquitico ese tema, hemos venido como tratando de impulsar que aquí en la universidad se pueda crear, así como es necesario crear el pensamiento crítico como cátedra, porque es que hay que crear una cátedra de historia del pensamiento, que es algo que nosotros vemos que es necesario abordar. De hecho, en la Facultad de Ciencias de Educación debería todo estudiante que ingresa entrar por esa vía. Historia del pensamiento, pensamiento crítico, forma de... y ahí sí empezar a abordar los temas de educación cuando tenga una estructura básica que le permita comprender lo que está leyendo. Pero eso es un proceso, es un debate incluso terrible, que aquí muy pocos están dispuestos a darlo, ¿no? Y el ministerio, cuando ha venido a revisar nuestros programas, quienes hemos tratado de meter algo de eso, el ministerio nos ha dicho, no, si va por ahí, la verdad es que el registro va a quedar como un poco envuelta, a pesar de que se supone que vienen librepensadores. Voy a poner un caso concreto. En el programa de gerencia de proyectos, educativos institucionales de acá de la universidad, que trabajamos con el profesor Pérez desde hace unos 10 años, hemos planteado que más de que formar gerentes de proyectos, vamos a formar gobierno escolar o gerentes o gobernantes del sistema escolar. Hicimos toda una fundamentación no desde la gerencia sino desde el gobierno. ¿Qué significa formarse como gobernante y no como gerente? Y uno de los postulados básicos con los que arrancamos el documento es que aquel que se forma como gerente se prepara para obedecer. Quien se prepara para gobernar se prepara para orientar la conducta de otros frente a una intencionalidad política y tal. Tan pronto nos vinieron a visitar y dijeron, no, ustedes van a formar aquí es una cuna de izquierda. Eso solo los Andes. Entonces, no, eso no se puede de ninguna manera. Entonces dijimos, no, pero es que para nosotros un gerente de proyecto educativo no debe reducirse a manejar la parte administrativa, la parte contable y la parte jurídica, sino que debe formarse como un gobernante para que pueda comprender cuál es la naturaleza de las leyes, poder entender qué hay debajo de una ley y con base en eso poder orientar un proyecto educativo. Eso fue un debate terrible y nos dijeron, si ustedes le ponen gobierno, entonces nos toca suspender el registro. Y nos toca como gerencia de proyectos educativos. Aunque si ustedes miran, por ejemplo, el módulo de Ciencia, Filosofía y Política, ahorita el profesor Perea, y es una cátedra de lo que significa gobierno y no gerencia. Pero obviamente hay un componente administrativo donde pues, se verán las materias de administración, derecho y todo, porque necesariamente parte de la ley. Pero la columna vertebral es gobierno. Bueno, ¿tú quieres decir algo y termino con este? ¿No? Bueno, este mapita que traigo aquí para finalizar esta parte, así iniciamos con las preguntas, pues digamos que recoge un poco no solamente el espíritu de estos autores que estamos mencionando, sino que también lo veo plasmado en el documento de convergencia crítica que construyó el doctorado, que para los presentes pues va a la pena aclarar, cuando yo ingresé al doctorado esos documentos ya estaban hechos, o sea, yo también soy de los recién llegados con Carlos Eduardo, con Carlos Mario. Entonces, cuando yo empiezo a analizar y hago una especie de una cartografía básica de lo que significa el pensamiento crítico de los que abordan los temas de Michel Foucault, o sea, la relación entre política y vida, me encuentro con esto también, ¿no? Es decir, las investigaciones que se piensan adelantar, ustedes ven aquí en Convergencia Crítica, implica que los problemas son los que trazan la metodología que debe seguirse para resolverlo, y no al revés, no existe una metodología para resolver un problema. O sea que el reto nuestro es identificar, hacer visibles los problemas que están ahí y que no los han visibilizado nadie. Y una vez visibilizado ese problema nos dirá desde dónde lo vamos a abordar y cómo debe ser resuelto. Y eso, Ricardo, el problema no es que esté, sino que emerge. Emerge el problema, correcto, emerge. Y esa justamente, esa posibilidad de poder estar en condiciones de hacer que esos problemas los podamos ver, visualizar, hacerlos visibles, pues de una nos está trazando un camino por donde debemos resolverlo.
Entonces, en ese sentido, fíjense que aquí cuando dice, obviamente, en eso que planteó Foucault, Michel Foucault desde el comienzo y toda esta serie de investigadores, pues hacen que en primer lugar los problemas que ellos abordaron y que abordó Michel Foucault implicó una alteración entre lo biológico y lo político, una interacción supremamente fuerte. ¿Y por qué? Porque justamente el presupuesto, como lo dije inicialmente, de Foucault es profundamente ¿qué? Biológico. Pero además, el tema de él, si bien es cierto fue el sujeto, él empieza para resolver el problema sujeto con el problema de lo político, pero el de presupuestos biológicos. Entonces, cuando digamos que interactúa lo biológico y lo político, cuando se enfrentan a una serie de problemas, pues decimos que se enfrenta a un problema de carácter ¿qué? Ontológico. Y el problema de carácter ontológico traza automáticamente, digamos que un camino que desde luego lo plantea Michel Foucault como una investigación de carácter histórica y no metafísica. Es decir, cuando se plantea un problema de carácter ontológico, la pregunta que se hace es ¿qué es eso que somos y no quién somos? Y esto es lo que planteaba Manuel ahorita. La pregunta por lo que es eso que somos se resuelve a través de una investigación de tipo histórico. En cambio, la pregunta por quién soy, que fue la pregunta de la modernidad, se resuelve ya no desde lo histórico, sino más bien desde planteamientos evidentemente metafísicos. Y desde la metafísica resolver esta pregunta significa encontrar una esencia. Conocida la esencia, sabemos quiénes somos y el problema quedó resuelto. Entonces, más bien, cuando planteamos qué es eso que somos, implica una investigación histórica, y esa investigación histórica significa empezar a identificar cuáles son los discursos que se han construido para dar respuesta a eso que somos. Y esos discursos, el análisis de los discursos, nos permiten comprender en un momento histórico cómo se constituyeron los sujetos con base en esos discursos que fueron construidos en un momento dado. Entonces, por ejemplo, sí. Lo de usted no sabe quién soy yo es una respuesta a la metafísica. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos esto, esto citando otra vez a Aristóteles, que le gusta a Carlos Eduardo. Por ejemplo, si citamos a Aristóteles en sus libros clásicos, encontramos que él hace la distinción entre Zoe y Bios. Zoe como esa forma de vida bruta, ontológicamente eso significa lo viviente, la existencia, raza, propiedades físicas que provocan. Pero el Bios, para él, es una vida organizada con sentido. ¿De acuerdo? O sea, hay una clara distinción entre el Zoe y el Bios. Esa vida organizada con sentido que no solo resuelve las funciones vegetativas, afectivas, desiderativas del alma, sino que además, ¿no? Tiene la tendencia racional del sujeto a organizarse en sociedades, construir conocimiento y a través de eso explicar qué es eso que somos. Entonces, ese conocimiento que, digamos, esta forma de entender qué es la vida con sentido, pues si bien es cierto, hoy en día puede ser controvertida, lo cierto es que en un momento preciso de la historia nos permitió comprender qué es eso que somos. ¿Ven? Y cómo se forma un sujeto a partir de estos presupuestos, o sea, qué tipo de sujeto es ese que se forma desde una perspectiva como esta. Entonces, lo que estamos haciendo, los diferentes estudios que uno puede encontrar, es que desde el punto de vista histórico, lo interesante no es entrar a mirar si un discurso o no se ajusta o no a mis presupuestos, sino lo interesante es ver cómo esos discursos construyen determinados tipos de sujetos, determinado tipo de subjetividad, y con base en eso se establecen unas relaciones entre la verdad, el poder y el saber. Entonces, hacer una arqueología del saber significa examinar, hacer investigaciones históricas para ver cómo políticamente, cómo desde la ciencia se ha resuelto esa pregunta por lo que somos. Y cuando hacemos esa investigación histórica desde lo biológico, desde lo político, entonces sí podemos encontrar que surgen unas posibilidades de respuestas alternas a eso que pensamos que somos. A mí me preocupa una frase, es una vida organizada con sentido. Hay muchas vidas que parecen no organizadas, pero que pueden tener sentido. Por ejemplo, y ahí están las emergencias, las fugas, sí, las comunidades indígenas que viven como nómadas, recolectores. Y digamos que ahí se presupone un consenso sobre la vida que debe tener sentido, y es una vida organizada. La palabra organizada es la que me preocupa frente a un doctorado de esta naturaleza,
porque necesariamente puede tener sentido sin estar organizado. Sí, no, pero es que estamos tomando lo que plantea Aristóteles, independientemente de si eso es cierto o no y lo comparta o no. Lo cierto es que esto en un momento histórico nos dio una respuesta precisa sobre eso que somos. Pero Y esa respuesta precisa por un tipo de sujeto, eso es lo que queremos plantear. Pero para buscar una respuesta política de la